Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con un hermano muy especial, el cual es parte fundamental de que ustedes hoy en día estén viendo estos videos, no solamente por su testimonio, sino también por el conocimiento que yo he podido adquirir gracias a él y a sus libros. Este hermano es el que me motiva a iniciar en toda esta oda de redes sociales para defender la fe católica. Él es Esteban Maimo, más conocido como Teóforos en la red social de Twitter, ahora X. Y lo conozco por medio de mi guía espiritual, mi sacerdote, que viendo que me gustaba o me llamaba la atención todo este tema de la apologética, me comenta que lo siga porque voy a aprender mucho de esos famosos hilos de Twitter, ¿no? Esos hilos en donde están divididos por temas, por ejemplo, la Eucaristía, el bautismo, el perdón de los pecados. Todos esos hilos ustedes lo van a encontrar en la red social de X de Teóforos. Pero también pueden adquirir sus libros. De mi conocimiento, actualmente tienes 3. Sería el de tu testimonio personal, el de hilos apologéticos y el tercero, ¿es de qué? Estoy escribiendo el tercero que se llama Citas temáticas de los padres de la Iglesia y espero terminarlo para fin de año, espero. Con la ayuda de Dios, Con el esperemos favor llegar. de Dios, correcto. Entonces pueden contactarse con él vía X y pueden adquirir los libros. Yo los recomiendo para cualquier católico, no solamente el de hilos apologéticos, sino también el de su testimonio, porque es un testimonio en el que muchos nos podemos ver reflejados, no necesariamente por venir del protestantismo, porque yo he sido católico de cuna, pero era un católico más ateo que católico. Entonces, es una invitación a que lean estos libros y van a ser de mucha riqueza espiritual para todos ustedes. Entonces, te doy la cordial bienvenida oficialmente y Gracias, querido hermano, gracias. te agradezco públicamente por todo ese trabajo que estás haciendo para que nosotros, que en un momento no estábamos bien formados como católicos, no nos suceda el muy conocido refrán de católico ignorante, futuro protestante. Tal cual, tal cual. Sí, sí, lamentablemente a veces por ignorancia. Bueno, a mí me pasó, por eso, cuando a uno le pasa, trata de reparar eso, ¿no? Y tratar de estudiar. Yo soy una persona sin estudios, es increíble, he escrito libros, pero no tengo estudios, nunca estudié, bueno, estudié solamente la primaria, como los chicos, mis hijos están yendo a la primaria. No tengo estudios y tengo dislexia, por esa causa nunca dejé la escuela, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, un milagro pasó en mi vida. Yo no tenía comprensión de texto y todo, la gloria de Dios, ¿no? Porque yo no podía comprender, no me quedaba en lo que leía. Y tuve un encuentro fuerte, una experiencia, llamémosle mística, espiritual con Dios, y empecé a entender los textos, me quedaba lo que leía, podía estudiar, podía entender las cosas que antes no podía, ¿no? Y bueno, y yo creo, obviamente, que, bueno, todo gracias a Dios, mío no es nada, así que es un regalo, ¿no? Y trato de usarlo lo mejor posible para ayudar a los hermanos. Obviamente no es que tengo un don que me dio Claro, claro. Dios superior a lo demás, ¿no? Sino es una capacidad que en realidad, si uno la analiza, es menor a una persona normal, pero me ayuda con esfuerzo a poder escribir, investigar y para ayudar a los hermanos, a la iglesia, ¿no? Sí. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que esto viene a partir del libro de la imitación de Cristo, ¿no? De Thomas de Kempis, con el famoso aroma. Sí, sí, está relacionado también. Primero vino la experiencia con leyendo la Biblia. Ujú. Empecé a leer la Biblia y ahí tuve mi primera experiencia. Era un católico que no practicaba la fe, la había perdido hace rato, ¿no? Era medio agnóstico. Y empecé a leer una Biblia por leer, de forma crítica, y leí el Evangelio de Juan. Después, cuando llegué a Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, versículo 38, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando leo eso me impactó, me vino fe, por eso empecé a orar en ese momento, ¿no? Y cuando oro, le pido perdón a Dios, hice un acto de contrición y sin saber lo que era un acto de contrición, no sabía nada, ¿no? Era un ignorante, como ahora, pero un poquito menos todavía.
Y me acuerdo que, bueno, ahí vino la experiencia, ¿no? Una belleza, ¿no? Empecé a sentir amor, un amor impresionante de Dios. Lloraba de la emoción, ¿no? De ese amor que sentía, que no lo conocía, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo que después de esa experiencia, cuando leía la Biblia, la empezaba a entender. Y no solo la Biblia, cualquier texto, lo entendía, que para mí, una persona normal, lee un texto y lo entiende y es normal. ¿Qué tiene de raro eso? ¿Qué tiene de extraordinario, no? Pero para mí es un milagro, porque yo no podía. Ahí está el tema. Claro, Ahí está el milagro, ¿no? Que para mí cada día que agarro una hoja, ¿no? La leo acá, me pongo a leer y entiendo, me queda lo que leo, puedo escribir, compartir lo que voy aprendiendo, para mí es un milagro cada día, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo de que yo no podía. Es quizás otras increíble. personas lo vean normal, pero en tu caso, que era el que te estaba sucediendo, obviamente lo vemos como un Claro. milagro también, ¿no? Y Sí, sí, sí. aclarar también que esta experiencia sucede fuera de la iglesia católica, porque cuando eso te invitaron a una iglesia pentecostal, tengo Claro, no, entendido. no, no. En realidad, esta experiencia la tuve siendo mal católico, dentro de la Iglesia Católica. Yo ya estaba bautizado, había tomado la comunión y tenía la confirmación, porque iba a un colegio católico, Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio acá de Argentina, el barrio de Barracas. Pero cuando, después de todo este proceso, yo seguía siendo un ignorante. Es una, siempre un poco de ignorancia tenemos, ¿no? Claro. Y me acuerdo que sin saber, con esta experiencia, sin saber qué hacer, fui a hablar con un sacerdote. En ese momento no tuvo tiempo para hablar conmigo, porque se tenía que ir, ¿no? Tenía que ir a ver a una persona enferma. Es obvio que está primero él que yo, ¿no? Y en ese mismo momento, cuando dejé hablar, fui y justo hablé con un hermano que es evangélico, y ahí cuando me empezó a hablar, me habló muy bonito, con mucho amor, ¿no? El chico se llama David, hasta el día de hoy es mi amigo, una excelente persona, y me llevó a la iglesia, que donde iba él, se llama Comunidad Cristiana, es una iglesia evangélica, pentecostal, y bueno, ahí me rebautizaron, que yo no sabía que estaba mal. Yo hacía todo como, qué lindo, de todo, de ignorancia, ¿no? Porque no tenía ni idea, no sabía ni lo que era una Biblia, no sabía nada. Era un mal católico, por eso la frase, católico ignorante, futuro protestante, conmigo entra a la perfección. No, y con mucho, se aplica con mucho. Conmigo también se estaba aplicando en su momento, porque sin darme cuenta, yo siendo mal católico decía muchas frases protestantes. Yo decía, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre pecador? Que quizás tiene más pecados que yo, ¿por qué? Sí, sí. Entonces, caemos en esta dicotomía, ¿no? Pero solamente para aclarar, porque donde yo resido son muy comunes, hay muchos pentecostales unicitarios que no creen en la Ah, Trinidad. Esa denominación en la que tuviste sí eran trinitarios, ¿correcto? sí, sí, era trinitaria, sí. Hacían el bautismo bien también, pero obviamente no era bien por el tema de que Claro. rebautizaban, tipo como los anabaptistas, ¿no? Sí, porque tenemos que recordar que Pablo nos dice que solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. O sea que en De ese un solo momento bautismo, no conocíamos, pero tal bueno. cual. Lo interesante del tema es que Esteban se hace católico en parte gracias a Martín Lutero, ¿no? Y hay gente que dirá, Sí, pero ¿cómo gracias a Martín sí, Lutero? sí, sí. Yo Y era evangélico pentecostal, fui evangélico pentecostal por más o menos 14 años, más o menos, un poquito más, 14 años y medio, evangélico pentecostal. Pero dentro de todo ese ámbito, yo vivía y quería aprender, estudiar, era imagínense, de no saber entender un texto que no me queda y de golpe es como el ciego que abre los ojos, ¿no? Y ahí quiere puede ver. aprender, quiere absorber todo lo que no pudo hacer antes, ¿no? Y bueno, todo eso lo volqué a la Biblia. La Biblia fue mi primer libro que leí en realidad, esto es increíble. Yo nunca agarré un libro y me puse a leer porque no podía. Entonces yo leía un texto y ya me olvidaba lo que había leído. Así que mi primer libro fue la Biblia, ¿no? Fue con lo que Dios me tocó por primera vez, ¿no? Bueno, Así que sí, sí, estaba ahí dentro de este mundo pentecostal, que es una fe
cristiana, llamémosle, entre comillas, totalmente desvirtuada, ¿no? Pero yo no lo sabía, ¿no? Así que dentro de este mundo se me hablaba de Lutero, era como si fuese el San Martín, ¿no? San Martín acá en Argentina es el prócer, ¿no? El libertador, ¿no? Y bueno, y yo lo veía, wow, entonces me veía las películas, me recomendaban ver las películas de Martín Lutero, y yo me emocionaba con las películas de Lutero, qué bueno que hacía este hombre, ¿no? Obvio que siempre en estas iglesias está todo estas enseñanzas que desde el comienzo llegadas anticatólicas, Claro. ¿no? Y te van metiendo el bichito, ¿no? De a poquito el cuco de lo católico, que es todo oscuro, malo. Sí. Obviamente, porque bueno, como siempre digo, el protestantismo sin el anticatolicismo no tiene razón de ser. Ellos necesitan del anticatolicismo para poder demostrarle al mundo que ellos son necesarios, si no, ¿quién los va a buscar? Exactamente. ¿No? Entonces ellos tienen que buscar ese cuco asustándote como a los chicos, ¿no? Cuando se los engaña a los niños, ojo, no vayas ahí que hay un cuco. Bueno, ellos parecidos hacen, ¿no? Bueno, y uno ignorante va, uy, ahí el cuco, no vayamos ahí. Bueno, es como un engaño del niño prácticamente, gracias a Dios, había aprendido, bueno, recibí esta capacidad de la que tienen todos, de poder leer y aprender. Me acuerdo que me empezó a interesar la figura de Lutero. Y bueno, pasó mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y empezaba la película, después me empecé a averiguar, ¿no? ¿Qué decía Lutero, qué no decía? Y me daba cuenta que Lutero no tenía la misma fe que la mía, era totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en el mundo pentecostal, también en el mundo bautista y muchos otros, ¿no? Se ha desvirtuado tanto la fe, por ejemplo, el bautismo. El bautismo prácticamente no salva, claro. no salva, no hace nada. Es como algo simbólico, ¿no? Después la Eucaristía también, algo simbólico, todo simbólico. Lo único que importa es creer en Jesús y listo, liberarte de toda institución, cosas raras, ¿no? Pero bueno, a mí me enseñaron que eso era bueno, ¿no? Es una falsa libertad en realidad, pero me acuerdo que a mí me chocaba, porque decía, pero para, Lutero es tan bueno, me hablan de Lutero, pero Lutero no cree lo mismo que yo. Lutero dice que el bautismo salva. Esto en el catecismo mayor de Lutero, también en el catecismo el menor, también, enseña que el catecismo salva. Perdón, se me activó la dislexia. Decía que el bautismo salva, el bautismo regenera, y da citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y él pone eso como que el bautismo salva, y que lo dice Jesucristo. Después también da varios textos. Está el de Tito, que no me acuerdo cuánto estaba. Tito capítulo 3, versículo... por Tito estaba, que habla de la regeneración del agua, y Lutero lo entiende como es el bautismo. En cambio, cuando vos ves un pentecostal, dice que no es el bautismo. No quiere, cuando habla de regeneración la Escritura, ellos no quieren ver el bautismo ahí. Cuando habla del lavamiento, el lavamiento de la regeneración que aparece en Tito y aparece en la epístola de Pablo a los Efesios. Ahí habla del el lavado de regeneración. Y Lutero lo creía como que era el bautismo y que regeneraba. Cuando vos ves las interpretaciones bautistas o pentecostales, dicen que no. Pero en ese momento también yo había empezado a leer a los primeros cristianos, me acuerdo, que veía que Lutero coincidía, ¿no? Coincidía con estos primeros cristianos, cosa que donde yo iba no. Claro. Y también con los bautistas tampoco coincidía, ¿no? Pero bueno, el tema de rebautizar tampoco existía en Lutero, tampoco. Estaba en contra, es más, Lutero hablaba pero muy mal de los que rebautizaban, de los que rechazaban el bautismo de niños. Decía que eran herejes, sí, que iban al infierno. Es decir, lo que hoy la mayoría de los evangelios, que es el
prácticamente el 90%, enseñan que el bautismo de niños no sirve, que el bautismo no salva, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la Eucaristía no está la presencia real de Cristo, sino que es simbólico, y un montón de cosas más. Lutero decía que esas personas se iban al infierno. Sí, Es decir, la fe de Lutero no tiene nada que ver con el evangelismo moderno, ¿no? que existe hoy. lo impresionante de eso también es que ya, como cada vez el protestantismo va mutando más, hoy en día nos encontramos con personas que en su denominación celebran a Martín Lutero y el 31 de octubre hacen la fiesta, pero al mismo tiempo dicen, cuando se citan estas cosas, que uno les dice, pero Lutero no creía lo que ustedes creen. Entonces dicen, no, porque nosotros seguimos a Jesucristo, no a Lutero. Pero entonces celebran a Lutero y siguen locura a Jesucristo. Claro, porque lo levantan aparte. Es increíble, lo que a mí me llama mucho la atención, es que, por ejemplo, los católicos nos dicen de todo, ¿no? Herejes, somos... idólatras. ¿Qué puede ser? De todo. Besayesos, de todo. Cosas muy feas nos dicen, que los amamos igual y no los vamos a dejar de amar aunque nos digan de todo, porque Jesús nos enseñó a amar a todos, aún a nuestros enemigos. Y eso es lo lindo de ser católico, ¿no? Pero bueno, uno ve a Lutero, ¿no? A nosotros nos dicen de todo, feo, 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 ¿por qué? Porque nosotros hablamos de María de forma hermosa, ¿no? Decimos que María hablamos de la Inmaculada Concepción de María, hablamos de la virginidad perpetua de María, ¿no? Y decimos estas cosas y ellos nos dicen de todo, que no somos cristianos, somos mariólatras, ¿no? Y el tema es que el gran Martín Lutero cree lo mismo que nosotros, que los católicos. Él defendía y dice que hay varios pasajes, no los tengo a la mano, ¿no? Pero los pueden encontrar en la red, en cualquier lado, donde habla de la Inmaculada Concepción de María, habla de la Virginidad Perpetua de María, también Calvino, también John Wesley y varios otros, ¿no? Padres del protestantismo, ¿no? Es increíble que ellos exaltan estas figuras como, wow, hombres de Dios, pero el católico que cree lo mismo es un demonio casi, sí, un demonio. Es una locura, es una locura. Ahí se ve claramente el tema de que ellos, a pesar de afirmar que siguen a una figura u otra, ellos son su propio magisterio y su propio papa, es lo que crea yo, claro. Lo que importa, entonces bueno. Sí. Claro, este tema de la libre interpretación, que el mismo Lutero se dio cuenta del problema, que se dio cuenta que cualquiera ahora agarra no sé si dice cualquier ignorante, interpreta, se cree inspirado por el Espíritu Santo, y se arma su secta y dice que ya hay más hongos que después de la lluvia, dice algo así. Una locura, ¿no? Pero es lo que pasó. Ya se dio cuenta al final de su vida la locura, ¿no? De la libre interpretación. Que esto ya lo enseñaron los padres de la iglesia, que la verdad no está solo en la Biblia, sino que la escritura, que es sagrada, junto con la tradición, hay que interpretarla como la iglesia siempre lo enseñó. Por eso la iglesia es madre y maestra, ¿no? Y siempre los padres de la iglesia nos han enseñado, desde los primeros siglos, a acudir a la iglesia desde ahí donde uno recibe esta verdad, ¿no? Que es la que interpreta la revelación divina, que se compone por la escritura y la tradición. Sí, es muy lindo, los padres de la iglesia ayudan mucho. Eso es lo que me ayudó mucho a mí, porque los padres de la iglesia, Lutero me hizo ir a investigar. Me di cuenta que Lutero tiene una fe distinta a los evangélicos, y eso me abrió la cabeza para decir, bueno, quiero ver los primeros cristianos que creían, ¿no? Y ahí por eso el nombre de Teóforos, por San Ignacio de Antioquía, las 7 cartas esas que son maravillosas. Habla de la Eucaristía, habla de todo ahí, ¿no? Hasta de la iglesia de Roma, dice maravillas de la iglesia de Roma, ¿no? Y ahí donde empezó todo, ¿no? Por eso yo le doy una importancia muy grande a San Ignacio de Antioquía. De ahí viene que me llamo Teóforos, que a San Ignacio de Antioquía le llamaban Teóforos. Así que de ahí nace el nombre. Claro, y yo aprovecho porque muchas personas me han preguntado durante todo este tiempo que de dónde sale el nombre de Fronto. ¿De dónde sale? ¿Qué es eso? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? Fronto, aprovechando que Teóforos es quien me inspira a mí a iniciar en esta travesía. Teóforos era un apodo, si se quiere, de San Ignacio de Antioquía. Así se referían a él. Claro. Y Fronto es uno de los discípulos de San Ignacio de Antioquía. Y lo van a encontrar en la primera epístola. Entonces, por eso significa Fronto. Fronto era un discípulo de San Ignacio de Antioquía. Entonces, hice el juego de que yo soy discípulo de Esteban. Entonces, por eso el juego de nombre.
Pero eso, Sí, ¿no? muy lindo, muy lindo, muy lindo. Gracias, hermano. Entonces, en ese tema, ¿no? Cuando una persona honesta busca la verdad, sin sesgo, porque en esas cosas nosotros podemos ver cómo hay un sesgo del demonio en los protestantes, no porque sean malos, sino para no dejar que Claro, vean la verdad. Porque claro, son cosas tan claras que nosotros las vemos en las escrituras y ellos las niegan, como por ejemplo el tema de la sola escritura. No hay ningún fundamento bíblico, pero ellos se sostienen de cosas que no hacen sentido, no son razonables, como decía el padre claro. Carreira, ¿no? Claro, a mí me enseñaban también eso de sola escritura, y yo decía, bueno, si no está en la Biblia, a mí no me importa, decía, ¿no? Puede tener importancia histórica, pero no es revelación divina. Pero uno cuando lee la Biblia, el tema es este, que es maravilloso esto que lo enseña también San Jerónimo, ¿no? El padre doctor de la iglesia, que en la escritura tenemos prácticamente todo para demostrar la verdad. Por ejemplo, perdón que estoy haciendo todo de memoria, ¿no? Pero Dale, dale. cuando uno quiere buscar, por ejemplo, el tema de solo escritura, si es verdad o mentira, la escritura es clarísima, es clarísima. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseñaba sola escritura, sí o no. Y cuando uno lee realmente, con sinceridad, lo que dice Pablo, no tiene nada que ver con sola escritura. Por ejemplo, Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice claramente, dice, guarden fielmente todo lo escrito y lo oral, ¿no? Yo resumo, ¿no? Después está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Después Pablo habla de esta tradición oral que hay que guardar, dice, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice que esta tradición oral es palabra de Dios. Que es decir, no es solo palabra de Dios lo escrito, sino también lo oral, ¿no? Esto es fascinante, porque ahí está hablando, ¿no? Después también dice, todo lo que han recibido de mí, lo que han oído y visto en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto está en Filipenses capítulo, si no me equivoco, 4, 9. Capítulo 4, versículo 9. Es decir, Pablo dice que tenemos ahora todo lo que recibimos. Le está hablando la iglesia, ¿no? El mandato. Lo que recibieron, las cartas de Pablo. Todo lo que oyeron, ahí está, lo que oyeron es la tradición. Y lo que vieron cuando ellos aprendían de los apóstoles, las prácticas, las liturgias, cómo se hacía el culto, todo eso había que guardarlo, es un conocimiento que se ve. Por eso lo que vieron en mí, esto hacer. Y encima dice algo fascinante al final, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, no dice solo escritura y el Dios de paz estará con vosotros. No. Habla de lo que recibieron, lo escrito. Habla de lo que oyeron, lo oído, que es la tradición oral, y habla de lo que vieron, que es lo que se transmite de un discípulo a otro, ¿no? De un maestro a un discípulo. Y lo que vieron, cómo se hacía, así se hace el culto, así. Bueno, esto no lo tiene los que se separan de la iglesia. Por eso los padres de la iglesia siempre nos enseñaron que esta transmisión del conocimiento de la revelación nos viene por la sucesión apostólica. Es como un canal que viene, la verdad, viene de generación en generación hasta nuestros días. Y esto, todos los padres enseñaban esto, ¿no? Todos los padres de la iglesia. Claro, y hay una Bueno, y parte, disculpa que sí, te decir, interrumpa, hay una parte de tu libro que a mí me llamó mucho la atención porque me voló la cabeza, en donde creo que el título es ¿por qué los que están fuera de la iglesia leen tanto la Biblia y la entienden tan poco, ¿no? sí, Y es el tema sí, de la sí, iglesia columna y baluarte de la verdad. claro. Y Eh, justo ahí va a ir. La escritura después dice, bueno, ya tenemos, la revelación es lo escrito, que ya lo sabemos, que lo creen los evangélicos, los protestantes, y también dice que es palabra de Dios, lo oral. El tema es esto, lo oral. Muchas veces se dice, lo oral, ¿hasta cuándo tiene que llegar lo oral? ¿No? Muchos dicen, no, bueno, terminó el último apóstol, terminó de escribir, se terminó. Ya está, ya quedó todo escrito. Esto es lo que dice Pacheco y muchos que están claro. dando vuelta, ¿no? Y a veces algunos libros de estudio de protestantes también dicen lo mismo, ¿no? Obviamente ellos lo sacan de ahí, los están engañando. Pero el tema, vamos a la escritura. ¿Qué dice la escritura? Esto es lo más lindo. Dice, vamos de memoria, dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, a ver si lo tengo acá, a ver. Me parece que tengo acá, a ver. A ver, porque esto es muy, muy importante, a ver. A ver si lo tengo, me parece que sí lo tengo acá. Acá está. Pablo dice algo muy lindo acá.
Este Pablo es tremendo. Dice así, dice Pablo lleno de fe, ¿no? Dice, porque yo sé a quién he creído. Esta es la Reina Valera, claro, la Reina Valera 1960. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y dice a Timoteo, ¿no? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, oral, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es en nosotros la iglesia. Claro. ¿No? Es una belleza, porque acá nos está diciendo Pablo, hasta muchos no lo entienden esto o lo pasan de largo sin darse cuenta. Acá nos está diciendo Pablo hasta cuándo debe durar esta tradición oral. Si es hasta que murió el último apóstol o es hasta el fin de los tiempos. Lo repito porque es muy bueno. Porque yo sé a quién he creído, dice Pablo, lleno de fe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Este depósito, como ya vimos, que es palabra de Dios, está compuesto por lo oral y lo escrito. Y dice, para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es ese día? Es la venida de Cristo. El regreso, ¿no? La segunda venida. Es decir, Pablo estaba lleno de fe y creía que esta tradición oral debía durar hasta que vuelva Cristo. Los protestantes dicen, no, terminó de escribir el último apóstol, terminó. Dice, siglo I se terminó. Sin embargo, vos lees a los padres apostólicos, los primeros discípulos de los apóstoles, dicen que no, que era una tradición viva y permanente, utilizan la palabra. Y después lees, y siempre hablan de estos dos canales de revelación, escritura, que es una sola fuente que viene de Dios, escritura y tradición oral. Bueno, y Pablo nos dice que tiene que llegar hasta el fin de los tiempos, hasta el regreso de Cristo. ¿Sí? Los protestantes no están creyendo que Dios es poderoso para conservar o preservar la tradición oral, pero esto es muy loco. Por eso yo a veces digo, por la falta de fe, nace el principio de sola escritura. ¿Por qué digo esto? Muchos dicen, pero ¿cómo vas a decir eso si los protestantes tienen fe? Sí, yo sé que tienen fe, pero les falta el paso de fe en este punto que es muy importante. Ellos creen que la escritura es palabra de Dios y que creen también la doctrina de la preservación de las escrituras. Claro. Que Dios fue preservando los manuscritos y fue usando a los copistas hasta que la escritura llegó a nosotros, ¿no? Porque también se necesita fe para creer en eso. Pero no creen que Dios también hizo lo mismo con la tradición oral. Ellos dicen, no, Dios sí, pero la tradición oral es como, ya es mucho, ¿cómo voy a creer en esto? Pero Pablo dice, yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ahí veo esa falta de fe en el poder de Dios en preservar su palabra hasta el regreso de Cristo. Claro, y esa falta de fe que se señala en los protestantes, también se ve con otro tipo de temas, porque por ejemplo el tema de la Eucaristía, Dios no podía hablar también más claro en Juan capítulo 6. Sin embargo, ellos, a pesar de que él reitera, esta es mi carne, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ellos siguen insistiendo con que es un símbolo. O sea, ahí también se ve la falta de fe. Sí. Sí, hay muchos puntos. También el tema de cuando la Escritura dice que el bautismo salva, lo dice Pedro, lo dice Cristo, lo dice. El que creyere y fue bautizado será salvo. Dice, no, yo no creo, porque el bautismo que me lo dio un hombre me va a salvar. Entonces, si no, es como que continuamente quieren quitarle poder a la iglesia, a los sacramentos de la iglesia. Entonces quieren una libertad. Me hace acordar lo que dice Pedro, les prometen libertad y son esclavos de ellos mismos, ¿no? Es una libertad falsa, ¿no? Como sin hombre, solo yo y Cristo, ¿no? Es una locura. Y después el tema de la que quería decirlo también, el tema porque se me está mezclando todo, el tema del magisterio, ¿no? Muchos dicen, no, la libre interpretación, que Pedro dice, las escrituras no son de libre interpretación. Claro. Y después, aparte de eso, cuando se habla de que Dios instituyó en la iglesia maestros, de ahí viene magisterio. Y lo más lindo de todo que es esto, columna y fundamento de la verdad es la iglesia, lo dice Pablo, ¿no? Y otra cosa más linda todavía, que está en la escritura, todo Biblia, es todo Biblia. Dice, porque, ¿cómo es que decía Pablo? Porque la dispensación, esto está en capítulo 3 de Efesios, dice, porque la dispensación del misterio escondido en Dios y su multiforme sabiduría
son dadas a conocer por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia nos da a conocer esta revelación de cómo se interpreta, por eso es maestra. Tenemos la revelación, escritura, tradición, y la iglesia interpreta para transmitirnos, ¿no? Entregarnos este depósito de fe a nosotros, ¿no? Esto es lo que ellos, es como le quieren sacar el lugar a la iglesia y ponerse ellos, ¿no? Sacan al Papa a la iglesia y se sientan ellos en el trono, algo así, ¿no? Sí, por eso es que yo digo también que se ve el sesgo del demonio, ¿no? Porque ¿qué hace el demonio en su astucia, ¿no? Jesucristo funda la iglesia y deja maestros. Entonces él dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a fundar 300 millones de iglesias y así nadie sabe cuál es la verdadera y logro que mucha gente se pierda, ¿no? Entonces ese constante ataque del protestante al catolicismo es por eso, porque como dice la carta a los hebreos, necesitan de alguna manera eliminar esa gran nube de testigos que desde el principio vieron las cosas. Claro, sí. Y después, bueno, el tema de la comunión de los santos, la intercesión de los santos. Bueno, en la Biblia se ve. El tema que muchos protestantes dicen, no, pero ustedes seguían por una tradición que contradice la Biblia. En ningún lugar de la Escritura dice que los santos no pueden interceder. Es una locura. Para entender esto, yo lo entendí así y lo fui entendiendo cuando empecé a entender lo que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cuando uno va entendiendo el cuerpo místico de Cristo, cómo se compone por la iglesia triunfante, principalmente, y militante, ¿no? Después está, bueno, la parte purgante. Uno entiende que estamos en comunión. Y esta comunión no es una comunión ficticia, claro, simbólica, ¿no? Es real, porque comunión es koinonía y se utiliza con Dios, con el Espíritu Santo, en toda la Escritura. Con Jesucristo, que no es una verdadera comunión con ellos, sí, es una verdadera comunión. También dice que con los santos tenemos comunión. Y Pablo en la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, nos dice a quiénes nos hemos acercado. Y nos dice que nos hemos acercado, en ese pasaje es hermoso, a quién nos hemos acercado en el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice en el Nuevo Pacto, nos hemos acercado a los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección. Pero no es que nombra solo, que son los santos del cielo, ¿no? Y no solo a ellos, a Jesús, al Padre, juez de todos, a los ángeles. Por eso es una comunión enorme, hermosa, pero ellos creen en todo eso que dice Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, en adelante, pero eliminan la parte de los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección, que es clarísimo, ¿no? Esto lo podemos ver también en Apocalipsis. Apocalipsis 5:4 creo que 8:3. Claro, 5:8 y de varios. Después con los ángeles también en 8:3 de Apocalipsis. Y también vemos que el apóstol Juan dice, pero ¿cómo no le podés hablar a un santo del cielo? Estos ancianos, que son en griego presbíteros, eran redimidos. Es decir, son santos que están en el cielo, porque los ángeles no son redimidos. Claro. Y es clarísimo, está en la Biblia. Y aparte de esto, es muy lindo que vemos que Juan habla con uno de estos ancianos o presbíteros del cielo, que es un santo del cielo, y habla, se comunica y le habla. Es increíble. Es decir, la Escritura está diciendo que Juan está hablando con un santo del cielo, ¿no? O un santo que ya partió de este mundo. También esto lo podemos ver, bueno, en la transfiguración. Jesús habla con Moisés y Elías, también clarísimo. Es decir, si está mal hablar con alguien que partió de este mundo, entonces Jesús pecó. Obviamente que no, ¿no? Entonces los católicos tampoco pecamos, ¿no? Porque estamos haciendo lo mismo que Jesús y que el apóstol Juan, ¿no? Claro, ahí el tema es identificar, cuando uno le muestra la verdad a un hermano separado, identificar si la está buscando de forma honesta o no, porque yo he tenido ese diálogo de la intercesión de los santos. Y lo que me decían es, no, pero esos santos, esos espíritus de los justos que se mencionan en Apocalipsis, esos somos nosotros. Porque yo soy santo, como ellos se quieren santos, eso soy yo. Entonces, claro. Bueno. Sí. Pero ahí está hablando de los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección. Ahí es donde se distingue. Si dice que han alcanzado la perfección, no somos nosotros, porque el mismo Pablo, tremendo vida espiritual tenía, yo no pretendo haber alcanzado la perfección, dice. Pero una cosa hago, olvido lo que está atrás, voy hacia adelante. Esta perfección, la Escritura dice que la vamos a recibir cuando lo veamos a Él cara a cara. No, en este mundo no. Entonces, claramente, cuando la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23,
no se refiere a nosotros, porque nosotros en este mundo no alcanzamos la Claro. perfección. Es así. Y eso que comentamos al principio de que San Jerónimo muestra que en la escritura está absolutamente todo para mostrarlo, es el método que utiliza precisamente el padre Luis Toro, ¿no? Que yo he Claro. tenido la oportunidad de que es quien me introduce en todo este tema de la fe hace unos, creo que 5 años, y lo pude conocer personalmente, pero es impresionante cuando yo voy también investigando la historia, yo me hacía la pregunta y yo decía, pero ¿por qué el padre Toro no utiliza la tradición, no utiliza? Pero es precisamente por eso, porque utiliza el método de San Jerónimo. Claro, es el método de San Jerónimo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque aparte es un acto, yo creo que es un acto de caridad hacia los protestantes, es un acto lleno de amor, ¿no? Porque nosotros tenemos la posibilidad, yo estoy haciendo hasta un libro ahora de los padres de la iglesia, ¿no? Es para ayudar siempre, ¿no? Para que ayudar a la gente que no tiene tiempo tal vez de buscar todo esto. Pero cuando nosotros usamos solo la escritura, nos limitamos a solo lo escrito, como ellos creen, estamos haciendo un acto de amor porque buscamos en la escritura lo que enseña la Iglesia Católica y se lo buscamos con mucho cariño y amor para que ellos puedan ver que lo que nosotros decimos no es una locura. Obviamente que después podemos reforzarlo con los cristianos de los primeros siglos que lo apoyan, ¿no? Pero es muy lindo porque aparte, obviamente, estamos enseñando la palabra de Dios, le mostramos la Biblia y cuando vos le hablas con la Biblia ya ese sesgo como que ese cuco que tienen en la cabeza de solo lo escrito, entonces, me está hablando con la Biblia, Claro. entonces lo voy a escuchar. Si no es como que cierran la mente, Sí. ¿no? Cierran la mente, los ojos, cierran todo, ¿viste? Están Son como el monito que cierra los ojos, todo, ¿no? Es lamentable, pero yo creo que es un acto de amor, ¿no? Porque nosotros nos limitamos, que tenemos una riqueza increíble de la tradición, pero nos limitamos a veces a solo la escritura por amor, ¿no? Para tratar de atraerlos hacia la verdad, ¿no? Y tenemos muchas armas tenemos dentro de la escritura para ayudarlos, ¿no? Sí, que al final es lo que se busca, ¿no? Porque muchas personas ven, personas tanto no creyentes como protestantes, que el católico lo que busca es siempre pelear con el protestante, a ver quién sabe más, pero no es eso, más bien claro, lo que uno busca es por medio del amor, claro, y por eso vamos a usar el método de San Jerónimo, mostrarles la verdad para poder sacarlos de ese engaño en el que cayeron. Que a veces el tema de quién sabe más, quién gana un debate, eso está muy de moda hoy, que por ejemplo muchas veces quiero hablar con protestantes y le digo, mirá, te quiero mostrar, hablemos por WhatsApp, tengo todo anotado, tengo todo, te muestro los cristianos del siglo I, II, III, IV, la escritura, mirá cómo yo interpreto, cómo los mismos padres interpretaban igual. Y me dicen, no, vamos a debatir. Yo digo, pero no se trata de querer ganar un debate o perder, eso, olvidémonos, somos cristianos, el orgullo al piso, no importa. Acá hay que eliminar todo orgullo, querer ganar, a ver quién gana. Y buscar la verdad, amar la verdad, buscarla, porque la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, buscar la verdad, no a ver si yo gano un debate y quedar bien, tipo circo, espectáculo. Sí. Eso, estamos cayendo en algo y aparte a veces se van a actitudes, palabras que son muy faltas de caridad, ¿no? Que sin amor, ¿no? Como dice Pablo, no somos nada. Y el amor, yo a veces digo también, el amor, la caridad, ¿no? Es la apologética más poderosa, porque Jesucristo mismo dice en Juan capítulo 13, versículo 35, que todos nos reconocerán por el amor, ¿no? Porque se aman unos a otros. Y también en Juan también dice que el que tiene amor es la evidencia de que ha nacido, tiene la vida. Primera carta de Juan, capítulo 3. Sí, así que el amor es una evidencia de que tenemos la vida de Dios, ¿no? Que somos hijos de Dios. Es muy triste, ¿no? Porque como decía, ahora lo han querido transformar este tema de la apologética y la enseñanza como un deporte. O sea, hay que ver en el deporte quién gana más, quién ha ganado más títulos de los debates, y es triste. Más bien, por esta parte de este canal no se centra en eso, simplemente sino mostrar la verdad y dejarla allí, que es a lo que estamos llamados cuando Él nos pide, vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. Uno cumple con mostrarlo, pero ya el resto le queda a Dios, ¿no? Claro, siempre todo lo que nos mueve, yo creo que tiene que estar movido por el amor, ¿no? Dios es amor, y nosotros también, dice, sé imitadores de Dios como hijos amados, y Dios tenemos un Dios de amor, es nuestro Padre, nosotros también tenemos el amor.
Por eso cuando vemos que hay algo que no está relacionado al amor, tenemos que salir corriendo de esa forma de ser, ¿no? Y tratar al enemigo, alguno te trata mal, te insulta. Bueno, a veces la gente cree, por eso yo digo que la mejor apologética es el amor, porque viene uno, te insulta, te trata mal. Ahí en realidad deben de enojarte, esa te está abriendo una puerta para mostrar el amor de Cristo, la luz de Cristo, que es el amor. Entonces, cuando te dice Dios te bendiga, decirle, a vos te responde vencer el mal con el bien, ¿no? Y eso es una luz muy poderosa que a veces, por eso Jesús dice que nadie enciende la luz para esconderla bajo la cama, Claro. ¿no? Por eso habla de la luz del ejemplo, ¿no? Es lo más poderoso que hay eso. Por eso Sí. el ejemplo arrastra, que dice. Claro, también en el tema del ejemplo se ve claramente con la vida de los mártires, como por amor Claro. daban la vida y la gente que no creía se convertía, porque es impactante ver que una persona muere simplemente por no negar su fe. Entonces, también entra Es eso. así. Y que ese es el mandamiento más difícil, no si se quiere, el de amar al enemigo. Pero es el golpe más fuerte que se puede dar cuando alguien te insulta. Responder con un bien, se puede esperar cualquier cosa menos eso. Claro, el tema que yo lo veo como, ahora vamos a hablar del amor, que me encanta, porque el cristiano, sin amor no somos nada, entonces es lo más importante, aparte del mismo Cristo dijo, ¿no? Es la ley de Cristo, ¿no? Lo más importante que lo dijo Jesús, ¿no? El tema del amor es tan importante que, no sé, es como que no le damos tanto peso, ¿no? No sé cómo decirlo, se me hizo una laguna, pero realmente el amor es lo más, ¿no? El camino, Pablo le llama el camino más excelente en la carta de los 1 Corintios, ¿no? El camino más excelente le llama el amor. Y a veces hablamos con protestantes, nos peleamos, le hacemos cosas, los cargamos, una cargada. Hay que mostrarles que están equivocados, pero siempre movidos por el amor. Siempre, siempre el amor no puede faltar en un cristiano, no puede faltar. Si no, no somos cristianos. Sin amor no somos cristianos. Es así, es una realidad. El momento que estamos actuando sin amor, ya hemos caído prácticamente de lo que es ser un cristiano, ¿no? Claro, no recuerdo si es Pablo el que lo dice en una de las cartas, que dice que puedo tener toda la fe del mundo y toda la ciencia del mundo, pero si no tengo amor, nada soy. No tengo nada que dar. Es hermoso eso. Es así, es así. Y es eso lo que buscamos, ¿no? Entonces, de esta manera, no solamente con el ejemplo de Esteban, de Teóforo, sino también hacer un llamado a que todas aquellas personas, y los que me van a ver, seguramente tienen un familiar protestante, ¿no? Muchas veces cuando nosotros comenzamos en este tema de la apologética y de aprender de la Sagrada Escritura, caemos en esa tendencia de debatir más que demostrar la verdad. Entonces, el llamado es a que con amor, dando el ejemplo, porque yo no me puedo llamar católico cristiano y no amar a mi enemigo, entre comillas, que no es mi enemigo, pero a mi hermano separado. Sino dar ese ejemplo, mostrar la verdad siempre con el amor y con la caridad. Porque es la manera en la que el hermano puede de esta forma llegar a la verdad. Porque si vamos a mostrar la verdad con golpes, con insultos, lo que más vamos a hacer es alejarlo, pero no lo vamos a traer. Entonces, claro. Pablo habla de esto, no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba? Decía. No me acuerdo de memoria ahora, pero lo hablan. El amor atrae, es predicar sin palabras, ¿no? Los santos también hablaron. Es la predicación sin palabras. Uno predica sin palabras cuando ama a los enemigos. Eso atrae, porque el mundo se guía por la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Y cuando vienen estas personas, sean protestantes o ateas, lo que sea, y ve que una persona no actúa según esta ley común en el mundo y te tratan mal, y vos le tirás flores, vos lo abrazás, o hasta lo que uno puede llegar a hacer, le decís Dios te bendiga, cualquier actitud, ¿no? de amor, de caridad, ¿no? Esta persona dice, pero este tipo es raro, ¿no? Este tipo no es de este mundo, y sí, no somos de este mundo, somos del reino de los cielos, ¿no? Claro, precisamente ahí entra la frase de que por el amor nos van a reconocer. Claro, el Señor es tremendo, tremendo. Es tremendo el Señor. Aparte él también nos enseñó, ¿no? Cuando estaba en la cruz. Padre, y oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, así tenemos que hacer con los protestantes, no atacarlos. Tenemos que orar por ellos, ¿no? Yo creo que eso atrae mucho más, ¿no?
Que Y esa parte estaríamos dando un ejemplo, ¿no? esa parte es bastante importante y lamentablemente, y voy a poner mi ejemplo porque cometí ese error antes, ¿no? Yo buscaba aprenderme muchas citas bíblicas, pero nunca ponía en oración a ese hermano al que yo le iba a predicar. Y sin la Claro, oración es difícil, ¿no? El mismo Jesucristo da el ejemplo en el pasaje del demonio, que los discípulos no lo pudieron expulsar porque no habían hecho ni ayuno ni oración. Entonces, claro. parte fundamental de cualquier apostolado es la oración. Sí, sí, aparte en el mundo de la apologética muchos no toman en cuenta esto. Está muy relacionado, porque se trata de la verdad, ¿no? Con el tema de los demonios. Pues los demonios actúan para engañar, ¿no? Claro, Entonces uno tiene que orar para que, para que Dios libere a esta persona del engaño. Entonces puede ser más, para que la palabra sea, entre más fácil, ¿no? A la persona, porque a veces están como atados, ¿no? Y nosotros nos enseña que debemos orar por todos, ¿no? Y cuando oramos o vamos en un grupo, sabemos que hay hermanos, ponernos en oración, cuando vamos a la iglesia, ¿no? A la misa, ponerlos por un hermano, esas cosas son muy importantes, ¿no? Cuando uno está en este momento de la Eucaristía, traer a la memoria delante de Dios a estas personas, claro. ¿no? Que necesitan, y qué mejor momento que es el momento donde está la presencia real de Cristo, ¿no? Y ponerlos ahí delante de Dios, ¿no? Para que Dios los libere, ¿no? Del engaño. Sí, esa parte es importante y al mismo tiempo es muy bonita, ¿no? Actuar de esa manera y hacerlo de esa manera. Entonces, ya llevamos casi 50 minutos, podemos ir cerrando. Si te quedó algo ahí que mencionar. No, yo no sé mucho qué decir. El tema es que el protestantismo es la realidad que muchas veces, bueno, muchos se quieren hacer, bueno, los intelectuales, pero si uno es honesto, realmente es honesto con lo que dice la Biblia, con lo que dicen los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, te haces católico, pero no hay otra, no hay otra. Los más grandes intelectuales protestantes que se han convertido al catolicismo fue por estudiar los cristianos de los primeros siglos, que está el purgatorio de los primeros siglos, la veneración a María, está todo lo que ellos más rechazan de María, del purgatorio, de la intercesión de los santos, de la potestad que Dios le dio a la iglesia para perdonar los pecados, está en la Biblia y están los padres de la iglesia. Rechazar eso es rechazar el cristianismo de sus orígenes, ¿no? Es como, bueno, yo quiero un cristianismo a imagen y semejanza mía, ¿no? De Y lo que yo pienso. Y no, vos tenés que agarrar el cristianismo que trajeron, que fundaron Jesucristo y los apóstoles, que está ahí. Vos lo querés, te gusta, y bueno, si no, bueno, ¿cómo hacen ellos? Se alquilan un local y se hacen su propia iglesia con sus propias interpretaciones. Es la iglesia según San Yo, ¿no? Como dice el padre Luis Toro, ¿no? no, y lo otro que quizás no tiene que ver mucho, pero que me impresiona también, ese estudio que hiciste de cómo ellos quizás ven la tradición mala, porque siempre que en la Biblia aparece la palabra tradición aparece como algo negativo, pero es porque Ah, lo sí, acá cambian. lo tengo, mirá. Justo lo tengo, si querés te lo... Claro, Esto lo hice cuando era protestante en realidad. Estaba ahí en este... Vos, ¿cómo traduce la Reina Valera en 1960 la palabra griega paradosis? Entonces vi tradiciones reprobadas, ¿no? Que son las tradiciones que rechaza la escritura, los apóstoles o Jesús, porque son las tradiciones de los fariseos, ¿no? Dice, lo traducen en Mateo 15:6, lo traducen como tradición, la Reina Valera, ¿eh? Como tradición, literalmente. Es la palabra parados y lo traducen bien, literalmente, tradición. Después viene Marcos 7:8, lo traducen también, tradición. En Gálatas 1:14 lo traducen tradiciones, literalmente también. En Colosenses 2:8 lo traducen tradiciones. Pero ahora vienen en la Escritura, en el mismo Nuevo Testamento, las tradiciones recomendadas. En 1 Corintios 11:2, ahora ya cambian, como son recomendadas, no quieren que aparezca tradición, porque le estaría dando la razón a los católicos, ¿no? Entonces lo traducen distinto. Instrucciones ponen. Ya no traducen igual, como antes, ¿no?
Después cuando aparece segunda de Tesalonicenses 2:15, traducen doctrina, que doctrina en realidad es didaje, nada que ver con paradosis, ¿no? Pero bueno. Después, en segunda de Tesalonicenses 3:6, traducen enseñanza, que es didascalía, nada que ver con paradosis. Bueno, hacen este movimiento. Entonces ellos es como que intentan jugar con las traducciones. Prácticamente todas las traducciones protestantes hacen este juego para confundir, ¿no? Porque normalmente los evangélicos, todos los que fuimos evangélicos, protestantes, somos muy de las concordancias, ¿no? Yo tengo hasta acá arriba, bueno, tengo las concordancias completas de la Reina Valera 1960, completa. Y uno busca ahí todos los versículos que hablan de tal tema para ir investigando en la Escritura, y uno busca, por ejemplo, tradición, y nunca va a poder encontrar en ningún lugar que se hable positivamente. Siempre es negativo, pero no se ve porque la traducción está defectuosa. Pero cuando uno va al griego, se da cuenta que para Pablo había tradiciones de hombres y la tradición apostólica, la tradición divina que dice que es palabra de Dios. Entonces hay tradiciones malas y hay tradiciones buenas. Hay tradiciones de hombres y hay tradición que viene de Dios. Claro, lo mismo se ve también con el tema de cuando se discute la Inmaculada Concepción y eso, porque la forma gramatical que utiliza Lucas en el idioma original, que sería el que es aritomene, pero la forma gramatical completa no se vuelve a repetir en ninguna parte de la Biblia, ni cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. Pero entonces ellos cambian y colocan, en vez de llena de gracia, muy favorecida. Entonces, sí. Yo tengo un griego, interlineal protestante, que lo traduce muy lindo, muy bien traducido, porque se da cuenta, es honesto, está siendo honesto el traductor, y lo traduce colmada de gracia, que está muy bueno, porque colmada de gracia, llena de gracia, porque es el significado. En realidad el significado, cuando uno quisiera hacer una traducción bien, ¿cómo se puede decir? Bien exacta, es la que siempre ha estado llena de gracia. Por eso se cree, con esa palabra, que la que siempre ha estado llena de gracia, desde que nació, ¿no? Claro, desde el inicio. Entonces, es increíble. Con eso podemos ir cerrando y con estos minutos finales se pueden dar cuenta del nivel, y no solamente hay que fijarse en eso, ¿no? Sino también estar pendiente de, por ejemplo, estos cambios de palabras, simplemente que buscan confundir, porque el diablo es padre de toda mentira, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué forma se puede luchar con eso si no es que con la verdad? Obviamente. Bueno, querido hermano, te quiero agradecer nuevamente públicamente, no solamente por todo el trabajo que realizas en redes sociales, sino también a través de tu ejemplo y tu testimonio, que hoy en día yo esté aquí haciendo esto, ¿no? Y que el nombre tiene que ver con Teóforo también. Entonces, muchísimas es muy gracias. lindo, la verdad que cuando me contaste todo, me emocioné realmente. Poder aportar un granito, ¿no? Es muy lindo. La verdad que Dios es bueno. Claro, porque me gusta a mí. Yo a veces digo, ¿no? Porque como Balán, el profeta, ¿no? Que Dios lo ayudó porque no quería escuchar a Dios y Dios lo ayudó por medio de una mula, un burro, ¿no? Y yo a veces digo, Dios aún sigue usando a los burros, porque yo, bueno, soy una persona sin estudio y muchos me escriben cómo me ayudás y algunos creen que tengo estudio, ¿no? Pero no tengo estudio. Soy como los primeros cristianos que no tenían estudio, ¿no? Que no tenían letra. Pero a veces cuando Dios te ayuda, ¿no? Que siempre nos ayuda, ¿no? Y uno se deja guiar y busca la verdad realmente, Dios ayuda, ¿no? Y obviamente siempre te guía a la iglesia, ¿no? Que es la maestra. No, y de esa manera también como estaba ¿cómo voy a entender, ¿no? En Isaías, ¿cómo se llama? El eunuco, en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica, ¿no? Obviamente. Entonces el Espíritu Santo usó a Felipe para que le explique la Escritura. Ahí está, el magisterio. No, y como de esa manera, porque quizás si yo no te contacto, nunca te hubieses dado cuenta que por medio tuyo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Entonces, es muy lindo, la verdad que me emocionaste mucho, me contaste, casi me hace llorar, porque uno lo hace siempre de corazón, ¿no? Pero es lindo saber que uno con ese granito puede hacer algo, ¿no? Ayudar, que Dios puede usar eso tan humilde y puede hacer algo, ¿no? Es muy lindo.
Bueno, Y la verdad, estuve mirando tu canal, es buenísimo, buenísimo, hay cosas muy buenas, la verdad que te felicito, bueno, es muchísimas espectacular. gracias. Eso Así que por te eso iba a te decir. comparto, te comparto. Eso te iba a decir que si habías podido ver qué te estaba pareciendo, cómo iba el trabajo y eso. Sí, 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 sí. Y después compartiste mi libro, ¿no? Es un Ajá. libro humilde, ¿no? Pero la verdad que gracias, gracias, gracias por todo. No, no, gracias a ti. Entonces, invitarlos a que consigan el perfil de Teóforos en X, porque ahí van a encontrar muchos de los hilos. Y si no, contactarse con él directamente para que puedan adquirir el libro, ¿no? Porque como lo recomiendo tanto en mi página de Instagram y en YouTube, siento de verdad que es un libro que cualquier católico que esté no solamente buscando la verdad, sino que quiera afianzar más su fe, ahí tiene la respuesta, porque muchas veces los van a atacar, no, ustedes son idólatras y no tienen respuesta. Pero Claro, sí. allí las van a poder encontrar y de esa manera fortalecer más su fe. Sabes que Nuevamente, dime. muchos sacerdotes me lo han pedido, bueno, obviamente a los sacerdotes se los regalo, ¿no? Y al que no tiene plata también, el que no tiene plata, el libro tiene un costo de $10, pero el que no tiene plata, que es en formato PDF y EPUB, pero el que no tiene para comprarlo, yo se lo regalo, porque yo no es que lo hice solo para algunos que tienen plata. El que no tiene plata va de regalo, obviamente. Y a los sacerdotes se los regalo, ¿no? Y siempre me dicen que hacen cursos de apologética con mi libro, no lo puedo creer yo. Sí que eso es algo que a Es mí me un, impresionó mucho, ¿no? Cuando mi sacerdote me lo recomienda, yo entro y él me muestra la cantidad de sacerdotes en nuestra diócesis que te siguen y que utilizan el mirá, libro, sí, sí, que utilizan los hay un hilos. montón que me siguen. Y yo Sí, sí, decía, la bueno, verdad. Para mí es un honor que es un sacerdote, ¿no? Que es una cosa hermosa, porque hay que amar a los sacerdotes, son los que representan a Cristo, ¿no? En la iglesia. Y que ellos me pidan el libro y me agradezcan, no, es una cosa. Es como ya puedo morir feliz, ¿no? bueno hermano, La verdad que es lindo. nuevamente, muchísimas gracias. Te Gracias auguro a muchas vos, hermano. bendiciones para ti, para toda tu familia. Y bueno, en su momento que podamos volver a repetir esto, quizás con otro tipo de tema para que siga edificando a los hermanos. Seguro, mi querido hermano, seguro, es un placer. Un saludo muy grande, hermano. Un fuerte abrazo. Chao, chao, Dios les bendiga a todos.